Bien, ahora vamos a hacer distintos tipos de empalme, o en realidad los empalmes más comunes que nosotros hacemos entre conductores para poder hacer una instalación eléctrica o instalar algún tipo de instrumento eléctrico, ¿sí? Y también vamos a avanzar aprendiendo a utilizar el multímetro o pinza amperométrica, ¿sí? Vamos a comenzar primero con los empalmes más comunes que nosotros solemos realizar en toda instalación eléctrica. Bien, el primer empalme que vamos a hacer va a ser el más tradicional o el que hace la mayoría, que es simplemente cruzar los conductores y enroscarlos uno por sobre el otro, de esta manera, ¿sí? Quedaría así. Este tipo de empalmes justamente no es el más recomendado porque primero que ocupa mucho lugar, segundo cuesta encintarlo y levanta, si vamos encintando y vamos encimando conductores entre sí, lo que provoca es que termina provocando mucho recalentamiento. Aparte, tampoco se puede ajustar mucho este tipo de empalme, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer otro tipo de empalme, que este sí es el que yo recomiendo porque queda mucho más prolijo y también ajusta mucho mejor, ¿sí? Lo que es pelamos alrededor de 2 centímetros y un poquito más de cada conductor, lo cruzamos en el medio y trenzamos uno por sobre encima del otro conductor. Lo hacemos primero para un lado, luego lo hacemos para el otro. Y la ventaja que nos da esto es que con dos pinzas, si queremos ajustar, porque si el conductor es de mayor sección, nos prendemos con dos pinzas de este lado y podemos hacer un muy buen ajuste. Y este tipo de empalme, primero que no se afloja y segundo que tampoco provoca mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica. Por ende, este tipo de empalme es muy pero muy recomendable. Otro empalme que es muy recomendado también utilizar es el empalme tipo T, ¿sí? Este empalme se suele utilizar cuando yo no quiero cortar la continuidad del conductor si este es un conductor principal que lleva energía a ciertos circuitos con mayor carga. Entonces, por ende, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Limpiamos el conductor, ¿sí? Alrededor de 2 centímetros aproximadamente, ¿sí? Sin cortar la parte de cobre. Pelamos 2 centímetros del otro conductor aproximadamente y lo que hacemos, tenemos dos opciones. La primera es colocar el conductor en esta punta y empezar a hacerlo de esta manera, ¿sí? Y eso lo que nos permite es que si yo quiero agregar un segundo conductor, lo puedo poner acá a la par, volver a trenzarlo, ¿sí? Y nos permite empalmar dos conductores en tipo T de la misma manera, ¿sí? Y por último, otro tipo de empalme tipo T también es agarrar, despeinar los cobres, ¿sí? Separar los cobres en partes prácticamente iguales para un lado, abrir el conductor sin cortar el cobre, lo colocamos de esta manera así y uno por encima del otro lo vamos haciendo de esta manera para un lado y de esta manera para el otro, ¿sí? Este empalme tipo T que acabo de hacer para los costados es el más recomendable cuando yo pretendo no cortar el conductor principal y también porque ajusta muy bien y yo con simplemente dos pinzas, una de cada lado de esta manera, provoco que mi empalme quede perfectamente prendido para no provocar temperatura en este sector y que se me derrita el conductor. Bien, ahora vamos a aprender a utilizar nuestro multímetro o en este caso una pinza amperométrica. Vamos a ir viendo cada una de las variables que nosotros utilizamos. Para ello tenemos aquí una carga y esta carga que yo decidí utilizar es una carga significativa, o sea, una pistola de calor, ¿sí? ¿Por qué decidí utilizar eso? Primero porque tiene resistencias eléctricas grandes, o sea, esas resistencias eléctricas grandes que tiene o de mucho consumo, a mí me va a poder marcar apreciablemente los valores en amperes a la hora de su consumo y también me va a servir para poder encontrar los valores de resistencia en ohm según la carga que yo, según la medida que yo quiera observar, ¿sí?
Así que bueno, primero que todo vamos a ir conociendo las variables de nuestra pinza amperométrica. Bien, nosotros aquí en este caso tenemos una pinza amperométrica manual, ¿sí? Tiene el visor digital, pero la parte de la selección, donde yo voy a ir eligiendo los rangos, lo puedo hacer a través de mi perilla selectora, ¿sí? En este caso, nuestra perilla selectora elige una a una las variables que yo quiero elegir, que yo quiero medir. Ahora, vamos a suponer que yo quiero medir amperaje, ¿sí? ¿Qué es el amperaje? El amperaje es la cantidad de corriente eléctrica que circula a través de un conductor en un determinado tiempo. Eso nosotros nos marca la intensidad de corriente que consume nuestra carga, ¿sí? A través del tiempo. Donde yo voy a utilizar en corriente alterna, voy a utilizar esta parte de la pinza amperométrica, ¿sí? Donde yo tengo de esta manera justamente la pinza, y tengo dos escalas. La A significa amperes, ¿sí? Y ese simbolito es de la sinusoide, de corriente alterna. Y yo tengo dos escalas, tengo la escala de 200 y tengo la escala de 1000. De 1000 amperes, o sea, realmente la escala de 1000 amperes es muy grande, así que con la escala de 200 amperes va a ser suficiente para poder medir los valores de intensidad que tiene mi pinza amperométrica. Otro de los valores que también vamos a utilizar y vamos a medir va a ser la tensión en corriente alterna. La tensión en corriente alterna la voy a encontrar en volts, ¿sí? En este caso, este tipo de pinza amperométrica, como pueden observar, tiene una sola escala que dice 750 volts en corriente alterna. En caso de que yo quiera medir la tensión domiciliaria que yo tengo en un tomacorrientes, o que me está entregando mi proveedor de energía, o que me está entregando un generador de voltaje, o que me está entregando un transformador en corriente alterna, yo simplemente tengo que seleccionar esta opción y medir con mi instrumento. Otra de las variables que también nosotros podemos averiguar con este instrumento, siempre trabajando con nuestra carga, que es una pistola de calor, ¿sí? Es la de continuidad y resistencia, ¿sí? Ambas yo las voy a tener en ohm, ¿sí? Tengo la escala de 200 ohm, que también me da una señal sonora en caso de que haya continuidad, ¿sí? Y también la escala de 20, que con la K posteriormente, esa K significa 1000, o sea que estoy en 20.000 ohm, ¿sí? También sigue siendo una escala muy grande, que para electricidad domiciliaria o las bobinas que nosotros manejamos es una escala bastante grande. O sea que con la escala de 200 ohm, para nosotros, para medir resistencia en este caso, va a ser más que suficiente, ¿sí? Así que bueno, también tenemos aquí la escala de tensión en corriente continua, pero es una escala, fíjense, de 1000 volts, ¿sí? Al ser una escala tan grande, si yo quiero medir una batería, por ejemplo, de automóvil, que es de 12 volts, me va a marcar con muy poca precisión. ¿Por qué te digo que me va a marcar con muy poca precisión? Porque acá tengo una escala de 1000, ¿sí? Y lo que yo quiero medir es 12 volts o 12,5 volts. Entonces, si esa batería tiene 12,5 volts, acá en el visor yo voy a ver solamente un 1 o a lo sumo 12. Y no voy a tener la coma, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi escala es muy grande. Entonces, yo no recomiendo usar esta escala para medir baterías ni pilas, ¿sí? Para ello, yo recomiendo tener un instrumento multímetro de muchas escalas más pequeñas, ¿sí? Bien, vamos a medir. Lo primero que tenemos que hacer para medir un consumo o una carga, ¿sí? Es saber si tenemos tensión. Para ello vamos a utilizar nuestra pinza amperométrica, vamos a poner en 750 volts, ¿sí? Vamos a ver que en 0, y voy a poner una de las puntas de prueba, la voy a poner en el punto común, ¿sí? Y la otra de las puntas de prueba la voy a poner donde me indica voltaje y resistencia eléctrica, ¿sí? La coloco ahí. Bien. Ahora, como podemos observar, yo ya tengo mis dos puntas de prueba. Tengo aquí un protector diferencial. Tengo de un lado tengo tensión y del otro lado no tengo tensión, ¿sí? Entonces, yo tengo línea y neutro.
lo que primero vamos a observar acá es la tensión nominal que me está entregando a este protector, ¿sí? Ahí podemos observar que en este momento el proveedor de energía eléctrica nos está entregando 237 volts, ¿sí? La verdad que es un poco alta para la tensión de todas las cosas que nosotros trabajamos, pero bueno, para poder corregir esa tensión, nosotros deberíamos instalar un estabilizador de tensión que nos regule la tensión a 220 volts de salida, ¿sí? Bueno, levanto mi protector diferencial y voy a tener de este lado también, voy a medir 220 volts, 237 volts, perdón, y fíjense, si yo disparo, vuelvo a medir y no tengo nada, ¿sí? Bien, esto es entre línea y neutro. Ahora, supongamos que yo no sé cuál de los dos bornes es la fase y cuál es el borne de neutro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, una de las puntas de nuestro instrumento, lo pongo con la mano, lo toco así con la mano, y la otra punta voy buscando, ¿sí? Primero pongo aquí, y veo que me marca un 6, ¿sí? Un valor bastante bajo. Vengo al segundo interruptor, al segundo conductor, y veo que me marca cerca de 90 volts, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque yo no soy una buena tierra, ¿sí? Por eso es que no tengo, no llega a 237, tampoco tengo riesgo de golpe de energía porque solamente queda en el instrumento toda la tensión. Y si yo quiero mejorar, yo lo que tengo que buscar es alguna parte metálica, ¿sí? Como por ejemplo la pata de este banco de trabajo, ¿ven? Y ahí puedo mejorar bastante la puesta a tierra, fíjense cómo va subiendo, 130, 127, y si yo estaría descalzo, ahí sí provocaría cerca de 220 volts de medida. No es necesario, porque yo ya me doy cuenta, por ejemplo aquí no tengo nada, y en este conductor 90 volts, yo ya me doy cuenta que el que me trae la diferencia potencial va a ser de color marrón, ¿sí? Bien. Bien, aquí yo tengo nuestra carga, como les había comentado, que es una pistola de calor. Esta pistola de calor tiene un consumo en amperes bastante interesante, por eso es que elegí esta carga para mostrarla a ustedes para que realmente se vea la variación. ¿Cómo voy a hacer para medir amperaje? Primero voy a seleccionar en la escala de 200 amperes, ¿sí? De corriente alterna. Segundo, voy a abrazar uno de los dos conductores, no los dos juntos, ¿sí? O sea, si yo hago esto, así, y abrazo los dos conductores, la medida que me va a dar aquí seguramente va a ser errónea en la pinza amperométrica, ¿sí? O sea que yo puedo tranquilamente que sea neutro. Fíjense que yo no estoy mordiendo el cable, simplemente lo estoy pasando a través del anillo que tiene mi pinza amperométrica, sin necesidad de que se esté tocando, para que cuando comience a circular corriente sobre este conductor, me va a marcar acá el amperaje que está circulando. Y en ambos conductores, ¿sí? En ambos conductores voy a tener la misma intensidad de corriente, ¿sí? Bien, está levantada y ahora voy a encender mi pistola de calor en la posición más chica, ¿sí? Lo enciendo. Como pueden observar, tiene un consumo de 4,2 amperes. Este consumo, para que ustedes lo puedan comparar, es casi como un aire acondicionado tipo split de 3000 frigorías, ¿sí? Ahora, vamos a el segundo punto. Fíjense que se va a 8,2 amperes, es realmente un consumo importante, ¿sí? Equivale prácticamente a un equipo de 4.500 frigorías a 5.000 frigorías en aires acondicionados, ¿sí? O sea que, como les comentaba, este instrumento tiene un consumo bastante importante en amperes, ¿sí? Bien, y por último, si yo quiero saber qué resistencia eléctrica tiene nuestra pistola de calor, o el valor de la resistencia eléctrica, como yo sé en este caso que es grande la medida, voy a poner en 20.000 ohm o en 20K, ¿sí? Y ahí yo simplemente tengo que agarrar el enchufe, aprieto, es como que enciendo la pistola, ¿sí? Y mido, y fíjense cómo me tira 14,58K, o sea, 14.570 ohms sería el valor. Por ejemplo, en caso de que yo ponga o me equivoque de escala y ponga en la escala de 200 ohms,
y yo quiera medir, simplemente nuestro visor no va a acusar ninguna medida, ¿sí? O sea que en caso de que yo esté buscando el valor de resistencia y mi escala sea equivocada, lo único que tengo que hacer es ir avanzando con el medidor y con la escala, y ahí automáticamente me va a dar su valor, ¿sí? Bien, otro instrumento que podemos utilizar como electricistas, ¿sí?, es en este caso un capacímetro, ¿sí? ¿Para qué nos sirve un capacímetro? Justamente para medir los valores de capacidad que tienen nuestros capacitores, valga la redundancia. ¿Y qué valor me va a dar? Me va a dar en microfaradios. En este caso, yo lo que tengo que leer es que mi fabricante me dice que este capacitor es de 25 microfaradios. Otro ejemplo es este capacitor que me dice que es de 1,5 microfaradios, ¿sí? Para ello, yo lo que tengo que hacer es aprender a utilizar mi capacímetro en sus distintas escalas, ¿sí? Como por ejemplo, nosotros aquí tenemos las distintas escalas. Por supuesto que me dan faradios, ¿sí?, que es la unidad de medida de los capacitores. Y yo tengo, la primera escala es 200 pitafaradios. 2000 pitafaradios, esos no nos vamos a utilizar frecuentemente. Luego tenemos 20 nanofaradios o 200 nanofaradios, que tampoco vamos a utilizar. Y la que sí, nosotros, la escala que vamos a utilizar mayormente, va a ser la de microfaradios, que podemos observar ahí. En este caso dice 2 microfaradios, 20 microfaradios, 200 microfaradios y 2000 microfaradios, ¿sí? Estos 4 valores es donde más vamos a utilizar. Pero en realidad nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que queremos medir y tenemos que poner en la escala inmediata superior de lo que nosotros queremos medir. Como por ejemplo, aquí tengo un capacitor de 1,5 microfaradios. Entonces, si yo quiero medir este capacitor, si su valor está correcto, yo lo que tengo que hacer es colocar mi capacímetro en la escala de 2 microfaradios, ¿sí? Si este capacitor sería de 2,5, esta escala me va a quedar chica, o sea que tengo que ir a la escala de 20 microfaradios, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer el ejemplo. Y también, por ejemplo, tengo este capacitor que el fabricante me dice que es de 25 microfaradios, siempre capacitores de corriente alterna, los que estoy por medir, y en la escala de 20 me queda chica. ¿Por qué? Porque es de 25 microfaradios. Entonces lo que tengo que hacer es correrme hasta la escala de 200 microfaradios y ahí me va a dar el valor en microfaradios de este capacitor, ¿sí? Si me da por debajo de los valores que me dice el fabricante, ese capacitor ya está agotado, ¿sí? Así que bien, vamos a conectar. Bien, vamos a medir el que me dice 1,5 microfaradios y me dice más menos 5%. ¿Qué me está indicando? Me está indicando el fabricante que este capacitor puede medir 1,5 menos el 5% como error o 1,5 más el 5%, ¿sí? Así que bien, vamos a ver cuánto es. Pongo la escala de 2 microfaradios. Pongo en este sector una punta, en la otra punta, y me dice que tiene 1,48 microfaradios, o sea que se encuentra perfectamente este capacitor, no está ni agotado y está prácticamente al valor ideal que nos da el fabricante. Luego pasamos a este capacitor, que por ejemplo es de 25 microfaradios y también tiene el margen de error de más o menos el 5%. También puedo ver que me está hablando de que tiene un voltaje máximo de 440 volt en corriente alterna y 50 Hz. Estos son los datos más interesantes que yo tengo que saber del capacitor, pero me alcanza con saber el valor en microfaradios, ¿sí? Y en base a ese valor, yo vengo a mi instrumento, voy a poner en la escala de 20 y vamos a ver qué sucede. Estoy por debajo del valor real que me dice el fabricante. Pongo, mido y fíjense cómo me da automáticamente un error 1. Lo que me está indicando mi instrumento, cuando cuando yo lo mido en una escala que no es, ¿sí? Lo que me está indicando ahí con ese 1 es que la escala está equivocada. Cuando pongo en la escala de 200 microfaradios, que es ahí, y mido, me va a dar un valor de
24,8 microfaradios. Fíjense que este capacitor también se encuentra en óptimas condiciones y está muy cerca del valor real que me da el fabricante. Como dato importantísimo a tener en cuenta, nosotros antes de medir cualquier capacitor, ¿sí? Absolutamente cualquier capacitor, lo que tenemos que hacer es descargarlo, o en realidad provocar una descarga en caso de que esté o no cargado. Es algo que nosotros no podemos saberlo. Entonces para hacerlo agarramos un destornillador aislado y lo único que tenemos que hacer es hacer contacto entre sus bornes, ¿sí? Si el capacitor se encuentra cargado, me va a generar una chispa, ¿sí? Una pequeña chispa, y ya se va a descargar. Si yo llego a medir con mi instrumento de medición un capacitor cargado, les puedo asegurar que lo único que vamos a provocar va a ser que se estropee nuestro instrumento y no vamos a poder continuar midiendo, porque nuestro instrumento prácticamente va a quedar en desuso. Bien, espero que este video les pueda servir para poder utilizar su instrumento de medición. Recuerden que en electricidad, tanto el multímetro como la pinza amperemétrica son sus ojos, porque es la única manera de saber qué está sucediendo en ese circuito, ¿sí? O sea, no hay manera de que nosotros podamos saber cómo se está comportando ese circuito con un simple buscapolo. Nosotros, al tener un instrumento de medición de manera indirecta, nos va a dar los valores correctos y adecuados para que nosotros podamos saber si en ese circuito hay baja tensión, hay alta tensión, hay mucho consumo en amperes, hay poco consumo en amperes, o si un capacitor, por ejemplo en este caso, que medimos capacitancia también, se encuentra descargado, si nos sirve más o si está en condiciones de utilizarlo, ¿sí? Así que bueno chicos, nos estamos viendo en el próximo video.